Buenos días a todos, soy la doctora Romina Rivera Cañas, tengo la subespecialidad en neuroradiología y terapia endovascular neurológica. Es un gusto continuar con el programa de este congreso. En esta ocasión les voy a hablar sobre la esclerosis mesial temporal. Espero que este tema les sea útil y relevante en su práctica diaria y contribuya al aprendizaje que se busca en este espacio. En esta diapositiva les presento el contenido que abordaremos durante la presentación. Comenzaremos con una introducción al tema, seguida de un repaso anatómico. Luego, revisaremos el protocolo de resonancia magnética y la evaluación de la región temporomesial. Posteriormente, analizaremos los hallazgos por imagen, la clasificación de la ILAE, así como la clasificación radiológica de la esclerosis hipocampal. Finalmente, cerraremos con algunas recomendaciones y las conclusiones principales. La epilepsia es una condición caracterizada por una predisposición crónica a generar crisis recurrentes. En este contexto, la epilepsia del lóbulo temporal destaca como uno de los tipos más comunes de epilepsia focal. Estrechamente se encuentra relacionada con la esclerosis temporal. La esclerosis hipocampal va a ser un hallazgo frecuente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y se considera una de las principales causas de epilepsia farmacoresistente, ya que muchas veces esta no va a responder adecuadamente al tratamiento con medicamentos antiepilépticos. Es importante señalar que aproximadamente el 20% de los casos de epilepsia del lóbulo temporal presentan una patología dual. Esto quiere decir, además de la esclerosis hipocampal, existen otras anomalías estructurales o funcionales que contribuyen al desarrollo de las crisis. Este conjunto de factores resalta la complejidad de la esclerosis mesial temporal y la necesidad de un enfoque integral que incluye tanto un diagnóstico preciso mediante neuroimagen como una exploración de las opciones terapéuticas más allá del manejo farmacológico, como la cirugía de epilepsia en casos intratables. La esclerosis mesial temporal va a ser una de las principales causas de epilepsia focal y esta está estrechamente asociada con antecedentes de crisis febriles en la infancia y epilepsia farmacoresistente. Clínicamente se va a manifestar con pérdida de conciencia durante las crisis que va acompañada de automatismos orales y manuales como movimientos repetitivos de los labios o manipulación de objetos. Además, los pacientes pueden presentar síntomas autonómicos como náuseas, palpitaciones o sensaciones epigástricas, junto con manifestaciones sensoriales como alucinaciones olfatorias o auditivas. Estos hallazgos clínicos subrayan la importancia de correlacionar los antecedentes y síntomas con los cambios estructurales identificables mediante la imagen, lo que va a resultar esencialmente para el diagnóstico preciso y para guiar estrategias terapéuticas, especialmente en pacientes que van a ser candidatos a cirugía. En cuanto a la anatomía hipocampal, esta va a ser una estructura curva. Tiene una morfología en C y se va a encontrar localizado en la región temporomesial, arqueado alrededor del mesencéfalo de ambos lados. Se va a dividir en tres partes, que va a ser la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza va a ser la parte anterior, el cuerpo la parte media y la cola la parte posterior. En la cabeza se van a encontrar las interdigitaciones hipocampales, que van a ser pequeñas elevaciones en la superficie superior. La cola se va a estrechar en dirección posterior y termina debajo del esplenio del cuerpo calloso. El hipocampo tiene una arquitectura bilaminar y se va a encontrar formado por el cuerpo de Amón y el giro dentado, que van a estar separados a su vez por el surco hipocampal. El cuerno de Amón se va a subdividir en 4 subcampos, que van a ser CA1, CA2, CA3 y CA4. CA1, que es esta porción, va a ser la porción ascendente horizontal y lateral, que se va a extender lateralmente desde el subículo. Esta es la estructura del subículo y hay que recordar que esta va a ser la transición entre el neocórtex del giro parahipocampal y el alocórtex hipocampal. Posteriormente, CA2 va a ser el subcampo curvado más superior y va a terminar en CA3, que esta es la porción del CA3. Ya posteriormente, CA4 se va a encontrar dentro de la concavidad del ilio y se va a encontrar envuelto por el giro dentado. En resonancia magnética no se pueden diferenciar fácilmente el giro dentado, por lo que se van a conformar como una estructura llamada ilio. El cuerpo de Amón va a tener 6 capas. Estas van a ser el alveus, el stratum oriens, el stratum pyramidale, stratum radiatum, stratum lacunosum y el stratum moleculario. El alveus va a ser la capa más externa y el stratum moleculario la capa más interna. Aquí en esta imagen de resonancia magnética, en un plano coronal, podemos ver el hipocampo, en el cual pues la capa más externa es el alveus y la capa más interna el stratum moleculario. Entonces, el alveus
No, el stratum oriens y el stratum piramidales van a ser estructuras que va a ver hiperintensas en secuencia T2, y el stratum radiatum, lacunosum y moleculare van a ser la estructura hipointensa. Estas se van a relacionar con el surco hipocampal, que va a ser la estructura que se va a encontrar o se va a encargar de dividir o separar el corno de Amón y el hilio hipocampal. La esclerosis mesial temporal se va a hacer más resistente al tratamiento en el tiempo, por la progresión del daño inducido por las crisis convulsivas en el hipocampo y la reorganización sináptica. Se refiere que en muestras histopatológicas existe un mayor daño en las porciones o en los subcampos CA1 y CA4, esto secundario a que estos son más susceptibles a la hipoxia celular. En cuanto a la fisiopatología, va a involucrar dos circuitos hipocampales, que va a ser la vía trisináptica y la vía temporamónica. La vía trisináptica, como su nombre lo menciona, va a estar conformado por 3 sinapsis. Esta sería la primera sinapsis, la segunda sinapsis y la tercera sinapsis. Y la vía temporamónica va a estar conformado solamente por una monosinapsis. Entonces, la vía trisináptica va a partir de la capa 2 de la corteza entorrinal y ya posteriormente se va a dirigir al giro dentado a través de la vía perforante. Posteriormente, la segunda sinapsis va a ir desde células granulares en el giro dentado hasta la capa piramidal de la región de CA3, y ya posteriormente la tercera sinapsis va a ir de neuronas de CA3 hacia neuronas de CA1 a través de las colaterales de Schaffer, y posteriormente la vía temporamónica que va a ser una conexión de tipo monosináptica, va a ir desde la capa 3 de la corteza entorrinal hacia capas piramidales de CA1. El sistema límbico va a estar compuesto por un grupo de estructuras cerebrales interconectadas. Estas se van a encargar de funciones como la regulación de las emociones, la memoria, la motivación y el comportamiento. Las estructuras principales que van a conformar el sistema límbico van a incluir el hipocampo, el giro parahipocampal, el fornix, los cuerpos mamilares, la amígdala, el giro del cíngulo, el núcleo anterior del tálamo, el área septal y el hipotálamo. El hipocampo va a ser una estructura crucial para la memoria y el aprendizaje. El giro parahipocampal nos va a ayudar en el procesamiento de la información relacionada con la memoria. El fornix va a conectar el hipocampo con otras estructuras como los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares a su vez van a estar asociados con la memoria episódica y el circuito de Papez, y la amígdala, que va a procesar las emociones, especialmente el miedo y la agresión. El giro del cíngulo, esta va a participar en la regulación emocional y el procesamiento de la atención. El núcleo anterior del tálamo integra la información relacionada con la memoria y las emociones. El área septal se va a encontrar relacionada con el placer y las respuestas emocionales. El hipotálamo va a regular respuestas emocionales endócrinas autónomas. Estas estructuras van a estar interconectadas y conforman los circuitos importantes, como lo es el circuito de Papez, que va a ser una estructura fundamental para la memoria y las emociones. En cuanto al protocolo que tenemos que utilizar para pacientes con epilepsia, dentro de ellos incluyendo a los pacientes con esclerosis mesial temporal, no van a ser protocolos convencionales, ya que estos se consideran que suelen ser subóptimos para la identificación de lesiones epileptogénicas, por lo que se utiliza un tipo de protocolo que es el protocolo Harness. Este va a tener 3 secuencias, los cuales van a ser las secuencias T1 3D, la secuencia T2 FLAIR en igual 3D y la secuencia T2 en plano coronal 2D. Existen pacientes con epilepsia resistente a fármacos en los cuales de primera intención se realizó un diagnóstico de una resonancia magnética normal por medio de un protocolo convencional. Sin embargo, este tipo de protocolo reveló lesiones hasta en el 30 a un 65% de los casos, por lo que es muy importante realizarle este tipo de protocolos a pacientes con epilepsia. La secuencia T1 3D va a ser un tipo de secuencia ecodegradiente. Tiene un tamaño de voxel de 1 por 1 por 1 milímetro, y esta se va a encargar, o su propósito va a ser de visualizar la anatomía, la morfología y el volumen encefálico. También nos sirve para medir el espesor cortical y apreciar la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. También para visualizar cualquier tipo de ubicación inusual de la sustancia gris, como las heterotopias, así como también nos sirven para visualizar cualquier tipo de sulcación anormal. La secuencia FLAIR 3D va a ser un tipo de secuencia en turboespín-eco. El tamaño de voxel va a ser 1 por 1 por 1 milímetro, y esta nos va a ayudar a ver cambios en la intensidad de señal. No va a ser sensible en menores de 24 meses por una
mielinización incompleta, y también pues nos va a servir para ver las hiperintensidades corticales o subcorticales y por ejemplo para ver bandas gliales radiales, infartos, desmielinizaciones, corteza anormal, así como también identificar lesiones focales, por ejemplo ya sean tumores. La secuencia T2-2D se debe de realizar en un plano coronal, esto siempre en un eje perpendicular al eje del hipocampo. Es un tipo de secuencia turbo-espineco. El tamaño de voxel va a ser de 0.04 por 0.04 por 2 milímetros y este pues nos va a ayudar a tener una vista detallada del hipocampo que nos permita evaluar la estructura interna del hipocampo. Entonces nos va a ayudar a distinguir los diferentes subcampos, así como también pues el giro dentado, la amígdala y las estructuras parahipocampales. Los principales hallazgos de esclerosis mesial temporal por medio de resonancia magnética van a incluir una combinación de diferentes cambios estructurales y funcionales en el hipocampo y las estructuras que van a encontrarse relacionadas del sistema límbico. Estos hallazgos van a ser fundamentales para el diagnóstico. Entonces, los principales hallazgos van a ser una atrofia hipocampal, un aumento de la intensidad de señal en secuencias T2 y secuencia T2 FLAIR, así como también una pérdida de la arquitectura interna del hipocampo. Otros hallazgos secundarios van a ser la pérdida de las interdigitaciones hipocampales, también secundario a la atrofia, una dilatación del receso temporal, pérdida del volumen del lóbulo temporal y también el striatum radiatum lacunosum moleculare o el SRLM, que normalmente se va a ver hipointenso, se va a encontrar borroso. También otras de las características va a ser una afectación de estructuras límbicas, como ya lo había mencionado, que va a ser una atrofia del fornix, atrofia de los cuerpos mamilares, así como también puede haber una pérdida del volumen talámico. En esta diapositiva muestro dos casos de esclerosis mesial temporal, en los cuales son la primera imagen hacia su izquierda, es una secuencia en un plano coronal T2, en los cuales vemos una simetría de los hipocampos con una disminución de la altura del hipocampo del lado derecho en comparación con el contralateral, así como también se observa cambios en la intensidad de señal por hiperintensidad de forma difusa, así como también disminución o pérdida de las interdigitaciones hipocampales. Del lado derecho igualmente vemos una disminución una simetría de los hipocampos con disminución de la altura del hipocampo del lado izquierdo en comparación con el contralateral, así como también se encuentra asociado a cambios en su intensidad de señal por hiperintensidad de forma difusa y pérdida de las interdigitaciones hipocampales. Igualmente en esta diapositiva vemos otro caso de esclerosis mesial temporal en los cuales pues los cambios son muy evidentes, mostrando la simetría hipocampal. El hipocampo del lado izquierdo está de menor tamaño en comparación con el contralateral y aunque pues se ven discretos cambios del lado contralateral de forma secundaria, así como también vemos como secundario a la pérdida del volumen del hipocampo del mismo lado, pues se ve un incremento de la amplitud del receso temporal. Tenemos otro ejemplo de esclerosis mesial en los cuales vemos que existen cambios secundarios en la intensidad de señal a nivel de la amígdala, así como también vemos discretamente una simetría entre los lóbulos temporales. Tiene una menor altura o un menor volumen del lado izquierdo en comparación con el contralateral de forma secundaria, así como también pues esta no sería como que recomendada la secuencia, sin embargo podemos ver que existe asimetría o más hiperintensidad de la sustancia blanca del lado izquierdo en comparación con la contralateral, así como también en esta imagen pues vemos igualmente la asimetría de los hipocampos con menor altura del lado izquierdo en comparación con la contralateral, el aplanamiento de las interdigitaciones hipocampales, los cambios por hiperintensidad en esta secuencia, así como también la pérdida de la arquitectura. No se pueden diferenciar los diferentes subcampos y pues igualmente la pérdida de la simetría de los lóbulos temporales. Aquí tenemos otras dos imágenes las cuales nos muestran otros de los cambios secundarios de esclerosis mesial temporal. Del lado derecho vemos que existe una simetría de los cuerpos mamilares. Del lado derecho está más disminuido de tamaño en comparación con el lado que se considera sano, y en la imagen del lado izquierdo vemos que el pilar posterior del fornix del lado derecho se encuentra adelgazado en comparación con el contralateral como hallazgo secundario. En el 2013 se llevó a cabo la clasificación de la ILAI, que es la Liga Internacional
contra la epilepsia. Esta clasificación es en base a criterios histopatológicos. Existen 4 subtipos o 4 tipos: el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y pacientes que no tienen esclerosis hipocampal. El tipo 1 se presenta en un 60 o un 80% de los casos. Este se refiere como clásico, y en este va a existir una pérdida total o severa en todos los subcampos. Va a involucrar todos los subcampos, siendo CA1 el más afectado. El tipo 2 va a presentar una pérdida neuronal predominantemente en CA1, y con un mínimo involucro de otras regiones. El tipo 3 va a presentar una pérdida neuronal predominantemente en CA4 y en el giro dentado, mínimo involucro en otras regiones, así como también se va a encontrar a patologías de tipo dual. Aquí tenemos en esta diapositiva un tipo de estudio que se llama por microscopía electrónica, el cual utiliza un tipo de marcador, el cual se debe depositar en el parénquima del hipocampo. En el tipo 1 vemos cómo no existe el depósito de este material en todos los subcampos. Ya posteriormente en el tipo 2, que es la afección en CA1, vemos cómo pues no existe, pues no se acentúa en esta localización, y el subtipo 3, que se localiza la falta de depósito de este componente a nivel del giro dentado y de CA4. Existe una clasificación radiológica que ha sido propuesta para la esclerosis mesial. Esta se desarrolló con la intención de alinearse estrechamente con la clasificación patológica de la ILAI. El objetivo principal de esta clasificación va a ser evaluar cualitativamente la pérdida de volumen del hipocampo, incluido el análisis de los subcampos. Para esto uno debe de tener el conocimiento de la ubicación anatómica de los diferentes subcampos, ya que no existen límites anatómicos distintivos entre muchas de estas estructuras. Y pues la clasificación va a ser cuando afecta el subcampo CA1. Ya la otra clasificación o el otro parámetro es cuando involucra CA2, CA3, y el otro cuando afecta el ilium o los subcampos CA4 y el giro dentado. Se ha creado una clasificación radiológica de la esclerosis mesial hipocampal. Esto secundario o con la intención de alinearse estrechamente con la clasificación patológica de la ILAE. El objetivo principal de esta clasificación va a ser evaluar cualitativamente la pérdida de volumen del hipocampo, incluyendo el análisis de los diferentes subcampos. Para realizar este análisis, uno debe de tener el conocimiento de la ubicación anatómica de los diferentes subcampos, ya que no existe un límite anatómico distintivo entre muchas de estas estructuras por medio de resonancia. Estos los van a diferenciar o los van a dividir en el subtipo CA1, en afección al subtipo CA2, CA3, y por último en afección al ilium, que está conformado por el subcampo CA4 y el giro dentado. En esta diapositiva podemos ver cómo podemos utilizar esta clasificación. Vemos los diferentes tipos de esclerosis mesial por medio de resonancia magnética. En el tipo 1 vemos cómo existe una marcada disminución del tamaño del hipocampo, así como también se ve una pérdida del striatum lacunosum radiatum lacunosum moleculare, así como también vemos los cambios en la intensidad y por gliosis en todos los subcampos. En el tipo 2 vemos una afección marcada a nivel de los subcampos CA2 y CA3, así como también el borramiento del SRLM, así como también en el tipo 3 vemos cómo existe un involucro predominantemente a nivel del ilio o del CA4 y el giro dentado. Y en el último ejemplo tenemos un paciente sin cambios por esclerosis, en los cuales pues se ve la preservación de la arquitectura interna del hipocampo. Las implicaciones clínicas son que los pacientes con un tipo 1 van a ser generalmente pacientes jóvenes. El tipo 3 se va a encontrar asociado a una patología dual. Los pacientes que no tienen esclerosis generalmente inician en una etapa tardía o en la adultez. El tipo 1 presentan una mejor respuesta a tratamiento quirúrgico, y el tipo 2 tienen una mayor pérdida de memoria. Esto es importante ya que pues conlleva una implicación clínica, no solamente por imagen, sino por medio de el contexto clínico del paciente.
En esta diapositiva podemos ver cómo se delineó el componente del cuerno de Amón marcado por rojo, en los cuales pues se ve que existe un adelgazamiento del subcampo CA1 del lado derecho en comparación con el contralateral en las dos imágenes. Entonces esto nos puede ayudar a ver cómo existe una asimetría o una pérdida de este parénquima en este subcampo, en este caso de CA1. Ya para terminar, les voy a mostrar algunas recomendaciones en los cuales, pues, como ya hemos visto, es difícil diferenciar los componentes del ilion. Como ya sabemos, está conformado por los subcampos CA4 y el giro dentado, y se considera una medida o aproximada de 4 milímetros. Sin embargo, pues todavía no está bien establecido. Esta medición se debe realizar desde las fimbrias hasta la base en el SRLM y pues para tomarlo en cuenta. Hay que recordar que los hallazgos como clásicos de esclerosis mesial temporal van a conformarlo una atrofia hipocampal, un aumento en la intensidad de señal en secuencias T2 FLAIR, así como también una distorsión en la arquitectura interna. Estos van a ser los principales hallazgos. También debemos de ver la simetría en los casos unilaterales. También mencionar que el hipocampo derecho suele ser normalmente de mayor tamaño. También hay que buscar hallazgos secundarios, así como también se menciona que existen cambios sutiles en los subcampos CA2 y CA3, que estos no pueden traducirse en disminución del volumen. Y por último, como conclusiones, la esclerosis hipocampal es una alteración frecuentemente encontrada en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. La mejor forma de evaluar la región temporomesial es con planos coronales perpendiculares al eje del hipocampo. Los subtipos de esclerosis hipocampal tienen importantes implicaciones clínicas y pronósticas. Es relevante la aplicación de una escala radiológica de esclerosis hipocampal que se adapte a esta clasificación de la ILAI. Por último, quiero agradecerles su atención y la invitación a la participación en este congreso. Espero que esta presentación sobre los hallazgos en esclerosis mesial temporal les sea de utilidad en su práctica diaria y que contribuya a una mejor comprensión de este importante tema en el diagnóstico por imagen. Estoy a su disposición para responder cualquier pregunta o aclarar cualquier duda que puedan tener. Será un placer discutir este tema con ustedes.